Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos. Soy Astar. El cambio está realmente comenzando ahora. Esta fuerza se desarrollará cada vez más fuerte. Muchas purgas penetran profundamente en la conciencia de las personas, y donde el dinero antiguo está a punto de sufrir una transformación, se produce un evento impactante. Tríptico. Luna. Eclipse parcial de luna. Cuando se produce el desfalco, se liberan códigos especiales para los Países Bajos y Bélgica. En política, esto conduce a ataques a importantes líderes políticos, lo que crea muchos eventos que tendrán un efecto duradero y un impacto en la política mundial en su conjunto, efecto dominó, la caída de muchos eslabones poderosos. Los poderes y el sistema político atraviesan una crisis que empieza ahora y culminará en 2026. Muchas líneas temporales antiguas influyen en tu crecimiento personal. Los bloqueos surgieron en un pasado traumático, en el que las antiguas líneas familiares causaron una importante pérdida en el antiguo sistema monetario, una especie de reverberación que vibra y se expande a todas las capas y niveles de la sociedad. Esta picadura actuará como una bacteria desagradable que infecta todo, de modo que todo se vuelva visible para sanar este desequilibrio. En principio, el viejo sistema ya no existe en las capas energéticas de la Tierra, y la limpieza está prácticamente completa. Las manipulaciones surgen de tradiciones antiguas, que no se pueden abandonar en las dimensiones inferiores, en las que muchos tipos de sistemas monetarios controlan la materia y, por lo tanto, desempeñan un papel importante en la influencia de ricos y pobres. Esto causa sufrimiento, que se intensificó en 2020, por el periodo del BIR. Las generaciones futuras pueden verse obstaculizadas en su conciencia de luz, y es necesario un proceso de desapego. La nueva conciencia está entrando en el campo del sistema financiero y político. Allí donde las viejas influencias de la política siguen activas, se producen profundas transformaciones. Las grandes potencias se inclinarán ante las nuevas oleadas de Acuario. Allí donde no puedan desprenderse de lo viejo, surgirá espontáneamente una nueva oleada de purificación, en la que se hará realidad una gran limpieza y depuración del viejo sistema. Aquellos que llevan una gran obsesión con el viejo sistema monetario, dominan todo y terminan en un estrecho embudo de desapego, se enfrentan a la pérdida de daños materiales y personales. El miedo a esta pérdida recibirá atención mundial, y causará mucha conmoción, para que el espejo cósmico se refleje en todos los rincones, y tomen conciencia del poder divino de la unidad. Todos tienen derecho a la abundancia, pero el tráfico unidireccional que ha surgido provoca el abuso del mundo material. Comparte las posesiones por tu propia voluntad, para que todo en tu vida se vuelva igual en energía. Despierta y date cuenta de que todo va a fluir al revés. Parece como si el reloj estuviera corriendo al revés, y el cosmos estuviera girando de otra manera. El caos surge en el cerebro cuando te aferras al viejo sistema, cuanto más luchas por mantener lo viejo, más agotado estás. Esto puede incluso llevarte a enfermedades crónicas y, en última instancia, a la muerte. Repensar funciona mejor cuando los sentimientos y la intuición se abren. Acepta la nueva ola, entonces la energía vital fluye a través de ti, y vives desde la abundancia. Deja ir la lucha y permite que el amor llegue. Sé flexible y relájate. Nadie puede comprender ni controlar esta nueva energía. Sintonízate con el corazón, entonces oirás la voz de la nueva era, porque te llama, y te muestra el camino. Estás en un proceso difícil en tu familia, trabajo u otro ámbito, donde todo está patas arriba. Sigue respirando con calma, y ten presente que este es el nuevo flujo de Acuario que pide espacio. Lo viejo está patas arriba, y puede empezar a rebotar de un lado a otro. Los giros interesan,
pero se vuelven a enredar si no puedes soltarlos. La transición a una nueva forma de vida, a veces requiere mucha energía. La vieja ilusión te arrastra hacia abajo, y finalmente desaparece en una niebla de miseria. Sé sabio, y evita esto aterrizando en tus sentimientos a tiempo, y volviendo a sintonizarte. En el nuevo mundo, las personas mayores serán consideradas sabias y llenas de experiencia vital. Los jóvenes las acogerán en sus corazones, para que formen parte de esta sabiduría. En la sociedad actual se las rechaza, y se las considera una carga inútil, porque el sistema monetario es el que manda. La vieja programación está estancada. Cambia tu vida si sigues estancado, y comienza de nuevo cada día. Sintonízate con la energía cambiante. Crea una línea vertical de luz con la fuente divina del amor. Sigue tu intuición, de esta manera superarás bien esta innovación. A veces hay momentos en los que ya no sabes, pero esto es solo temporal y muy normal. Habrá muchos reinicios que se abrirán con la luz de los fotones, y la guía de la luz de las estrellas será muy grande. Activan el camino del corazón. La conciencia luminosa entra ahora también en los campos de sombra, para liberar a muchos jóvenes de un antiguo movimiento descendente. La liberación de una fuerte corriente oscura en la capa de los nuevos niños y jóvenes causará mucha conmoción, y los sentimientos de consternación que surgen finalmente se calmarán en una armonía amorosa. Lo nuevo necesita cada vez más espacio para renovar el viejo proceso. Esto puede llevar a una colisión frontal en todos los sistemas, pero sepan que después de la purificación, la energía comienza a bailar. Los pensamientos alegres hacen que tu energía baile en armonía. Transmítelo, florezca y se transforme en un nuevo amor en el corazón. Estrellas en tus ojos llevan el cosmos en el alma, y harán realidad todos tus sueños. Ajusta tu estilo de vida, y abraza la nueva dimensión de tu corazón. Bienvenido, Acuario. Saludo a la luz en tu corazón, yo soy Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Estamos aquí ahora. Te amamos. Somos tú, desde tu futuro, para ayudarte en tu camino. Amado, mientras estás en tu camino de despertar, te invitamos a comenzar a diferenciar entre el sueño de la ilusión, o dimensión inferior y estar despierto en las dimensiones superiores. A medida que comiences a despertar, tendrás ambos tipos de experiencias. Primero, experiencias de ilusión. Sientes agitación, irritación, ira, tristeza, depresión, fastidio y necesidad de criticar. Tu estado de ánimo depende de las circunstancias externas. También sientes síntomas físicos de enfermedad y envejecimiento. Segundo, experiencias de dimensiones superiores. Sientes paz, amor, armonía, alegría, felicidad, dicha y abundancia sin ninguna razón. Tu sentimiento viene de dentro y de Dios fuente. Te sientes saludable, vibrante y envejeces más lentamente. Son dos experiencias diferentes. La experiencia de la ilusión no es real, aunque parezca muy real. La experiencia de las dimensiones superiores es la única realidad verdadera, es la realidad de Dios fuente. A medida que te vuelvas cada vez más consciente de la diferencia entre las dos experiencias, podrás comenzar a elegir de manera más consciente en cuál deseas profundizar. Cuando estés experimentando claramente una realidad de ilusión, comienza a calmar tus pensamientos y emociones respirando lenta y profundamente. Luego, deja clara tu intención de alcanzar la paz, primero en tu mente, llamando a los seres superiores de luz. Puede ser cualquiera de los maestros ascendidos, los ángeles, cualquiera de nosotros, o el Espíritu Santo, la voz de Dios.
Tal vez te sientas cómodo expresando en voz alta tu intención de alcanzar la paz. Es importante darle unos momentos a las frecuencias vibratorias para que cambien. Primero, notarás una sensación de paz que entra en tu ser. Luego, notarás un cambio en tu realidad, y así cambiarás tu realidad, una experiencia a la vez. Estamos contigo, en cada paso del camino. Eres amado más allá de toda medida. Estamos contigo siempre. Te amamos. Nosotros somos tú. Gracias, somos los pleyadianos, arcturianos y de Sirio. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.